Buenos días. Hoy quiero hablar del libro La muerte del comendador de Haruki Murakami. Lo primero que hay que decir del libro es que es una narración bastante extensa. En total son más o menos 950 páginas aproximadamente, y están divididas en dos libros, cada una en su respectivo tomo, al menos en la edición de Tusquets. Uno de ellos, estos dos tomos, tiene 32 capítulos. Los capítulos tienen una extensión promedio de entre 12 a 16 páginas. Hay excepciones, unos que otros más larguitos, unos más cortos, pero es como el promedio, ¿sí? Cosa que podría uno leer o acercarse al libro con lecturas muy cortas, sin que, digamos, resulte tan retador a pesar de la longitud del texto. ¿Qué otra cosa puedo decir de la materialidad? Bueno, pues que realmente está editado con una letra y un tamaño de margen y todo esto de formato que lo hace más llevadero. Más digamos que si bien el papel no es de la mejor calidad en la versión de Tusquets, sí es bastante suave a la hora de abrir el libro. O sea, realmente es muy cómodo de leer a pesar digamos, del volumen de cada tomo. Entonces es un punto a favor. Otro elemento de la materialidad que vale la pena mencionar es que todos los capítulos, el título de cada capítulo siempre es una frase o una oración que aparece dentro del capítulo mismo, ¿sí? No es necesariamente la más importante o la más llamativa o la que más lo emociona a uno como lector, pero sí está ahí, y eso nos genera un juego en la medida en que estamos buscando la frase del título del capítulo, cada capítulo, valga la redundancia. Entonces es una forma de también divertirse con la lectura. Un dato curioso que quería mencionar, porque sí, yo jugué a eso. Bueno, resumiendo el libro lo mejor que se pueda, porque es muy extenso, vamos a decir que la historia sigue a un pintor de más o menos 36 años, que está viviendo una ruptura amorosa, porque la esposa le termina, le dice que ya no pueden vivir juntos, y parte de las razones es pues porque está viéndose con otro. Entonces aquí empieza la historia, y este pintor se va, digamos, sin decir gran cosa. En cierta medida también está un poco estupefacto y decide irse. Cree que lo único que puede hacer en esta situación es irse, y agarra su carro, un Peugeot, no me acuerdo del modelo, Peugeot, y empieza a irse por Japón, la carretera hacia el norte. Digamos, realmente va sin rumbo, pero pues uno sigue y va hacia el norte. Y bueno, en este viaje que emprende, digamos que va haciendo gran parte del duelo, porque está pensando constantemente en ella, pues está triste, ¿sí? Digamos que va haciendo gran parte del proceso de duelo en este viaje.
cuando se le llega al punto final del norte al que, pues digámoslo así, llega, no es que llegue al parte más norte de Japón, sino que pues decide cambiar de rumbo y empieza a andar en otras direcciones. De nuevo, todo, digamos, porque quiere estar andando, su objetivo es moverse, en cierta medida como si estuviera escapando de esta relación. Todavía está en esa vida. Es una vida que dura más o menos un mes, 2 meses, creo recordar. Y bueno, pues realmente en este tiempo que anda, le van pasando algunas cosas. Digamos que él no cree en un principio relevantes, pero con el tiempo se da cuenta que este viaje y lo que le pasó en el viaje le permitió cambiar. Bueno, después lo que le va a pasar, digamos, también es algo clave, pero el viaje es muy importante también, y él lo descubre al puro final. Entonces, bueno, está en este viaje, digamos que viviendo de ahorros, ¿listo? Y cuando ya pasan 2 meses, él cree estar un poquito más estable y decide ubicarse en algún sitio. Se contacta con un amigo y el amigo le ofrece vivir en la casa que dejó libre el papá cuando tuvieron que internarlo en un hospital, porque ya estaba muy viejo. Y pues la particularidad es que este papá, este señor, de apellido Amada, si no recuerdo mal, también era un gran pintor famoso. Digamos que la configuración del espacio de esta casa permite el trabajo artístico, en la medida en que hay tranquilidad, hay calma, es apartado de la ciudad, y tiene mucho contacto con la naturaleza. Entonces este protagonista se instala allí. Poco tiempo de instalarse, empieza, digamos que por sugerencia de su amigo, digamos que empieza a dar unas clases de pintura en lo que llamaríamos la casa cultural, o una tanta de las casas culturales del pueblo donde está la casa, ¿sí? Y gracias a estas clases, él, digamos que empieza a devengar un sueldo pues mínimo, pero pues le ayuda un poquito económicamente, y entabla una relación sexual con 2 de sus estudiantes adultas, una un poco menor que él, una un poco mayor que él, es lo que sabemos, aunque realmente como que importante para la trama en términos de que aparece y que habla solamente una de las 2. Y bueno, estando allí, él quiere pues dedicarse a la pintura, ¿no? O sea, quiere hacer algo diferente, porque toda su carrera artística de momento ha sido como retratista. Entonces él dice, no, quiero hacer algo un poquito diferente, que entre los ahorros y lo que devenga, él dice, bueno, vamos a darle la oportunidad. Lamentablemente tiene un bloqueo bastante fuerte, y no logra producir nada durante bastantes semanas. Y en este bloqueo da la curiosidad de que el agente de él se lo contacta y dice que tiene una oferta, que pagan muy bien, y pues que el cliente está pues pidiendo que sea él el que lo retrate,
¿sí? O sea, a pesar de que hay otros retratistas y que sean buenos, no, el cliente quiere pagar harto para que sea él el que lo pinte. Entonces, digamos que la propuesta es tan buena en términos económicos y se suma el bloqueo que está teniendo el artista que decide aceptar. Cuando conoce al cliente de apellido Mensiki, se da cuenta que este señor, pues ya creo que entrando a los 60 años más o menos, pues es un señor adinerado que no necesita trabajar, que digamos que lo que trabaja lo hace como por entretenerse. Y además de eso es como muy meticuloso. Es como si se propusiera un objetivo y todo lo que hace es en mirar esos objetivos. Es como si no improvisara mucho. Sí, es como la idea que se nos da, como que es un hombre muy maquinador, muy de proyectos. Y también en cierta medida es un poquito misterioso. Entonces este cliente Mensiki empieza a encontrarse con nuestro protagonista, con el pintor, más o menos una vez, creo, a la semana, para que vayan haciendo el retrato. Y haciendo este retrato, digamos que el pintor encuentra pintarlo le está suponiendo unos retos que nunca había tenido, y en cierta medida también como que empieza a experimentar el estilo de su pintura haciendo este retrato. Dice como sí es un retrato, pero pues no va a ser un retrato como los que estaba acostumbrado a hacer como tal, la misma técnica, sino que va a explorar. Y durante esta exploración, pues él de nuevo sigue viendo en esta casa del pintor y empiezan a pasar cosas extrañas a partir de un suceso. Y es que él entra a un ático que está encima creo que de un vestier, la puerta, o de una habitación de huéspedes. No me acuerdo bien dónde está la trampilla, es un poco irrelevante. Pero pues la encuentra porque es un lugar al que no suele ir, ¿sí? O sea, no es en la sala principal, no es en el taller, está, digamos que no es que esté escondida, pero pues no es lo más evidente. Entonces él, ya trabajando, ya en el bloqueo, encuentra el ático, sube al ático, y en el ático encuentra una pintura que se llama La muerte del comendador, y pues representa una especie de metáfora asociada a una obra de ópera, si no estoy mal, europea, solo que pintada en un estilo japonés tradicional, y pues los personajes están vestidos y todo pues como japoneses. Entonces es como una especie de cuadro metafórico en el que están insertos o incluidos un montón de fuerzas que pues digamos que logró plasmar allí el pintor viejo Hamada. Y este cuadro es muy poderoso, es muy diciente, y a partir de este cuadro empiezan a suceder cosas extrañas alrededor del autor y pues en cierta medida un poquito de otros cuantos personajes que se van apareciendo. Lo primero que aparece es un sonido de una campana que va despertando al protagonista, y cuando están buscando se da cuenta que está debajo de unas piedras, y debajo de las piedras, cuando las logran sacar, hay digamos que una especie de celda, como de pozo grande, del cual es, digamos que
imposible salir por medios propios, aunque no sea demasiado grande. Sí, es como la particularidad de este hueco. En ese hueco encuentran la campanilla y pues cuando se la llevan a la habitación, a la casa donde está viviendo el pintor, luego una noche a este pintor se le aparece una idea encarnada, digámoslo así, de cierta manera, en el cuerpo de esta figura del comendador del cuadro, esta figura del comendador del cuadro, y midiendo pues esos 60 centímetros, que es lo que mide en el cuadro, y digamos se empieza así a configurar como un personaje del cuadro en el mundo, y este personaje extraño interactúa de cierta manera con el autor y con otros cuantos personajes de unas maneras un poquito crípticas, ¿sí? ¿Qué más cosas van sucediendo de una manera extraña? Es que, pues de alguna manera, después de un tiempo la campanilla se pierde. El cuadro, pues, de este señor Menshiki, digamos que lo logra terminar de una manera extraña. De nuevo, es una cosa que es un retrato, pero que no es lo que estaríamos acostumbrados a ver en términos de realismo. Y aún así, pues, le gusta a Menshiki y se lo lleva. Y el señor Menshiki aquí empieza a hablar, digamos que empieza a contarle cosas bastante personales al autor, al pintor. Empieza a contarle cosas personales al pintor, pues mientras sus sesiones, ¿sí? Y le devela que él está en esa casa donde vive en el pueblito porque en cierta medida está persiguiendo a una niña que él no sabe si es hija de él o no. Y sí, está como obsesionado con la niña. Y entonces le pide que sí la puede retratar a ella. Y pues mueven influencias y tal, de la casualidad de que la niña está en la clase de arte que él da para niños en la Casa de la Cultura. Entonces, pues empieza ahora a pintar a la niña. Y mientras está en esto, también de nuevo sigue explorando sus cuestiones artísticas, pero también empieza a sentir algunas pulsiones, o a vislumbrar cuestiones que él cree que empiezan a ser importantes de retratar. Una de ellas es el mismo hueco, y otra de ellas es un señor que él llama el señor del Forester blanco, un carro, no sé de carros, que él se encuentra 2 veces en un restaurante mientras está en su viaje en coche por Japón. Y se lo encuentra, estas 2 veces que se lo encuentra, le da la sensación como si este señor lo juzgara, porque lo que hizo en la noche intermedia de los encuentros fue algo de lo que él, digamos que no se siente muy orgulloso, y cree que el señor lo sabe qué hizo. Entonces se siente como juzgado, como emproblemado. Entonces empieza a pintarlo también. Entonces está pintando 3 cosas: a la niña, al señor del Forester blanco y el hueco. Y aquí el artista empieza a sentir como que cada vez más estas intuiciones, digámoslo así, poéticas. Se va dejando llevar por el espíritu del mismo cuadro, de lo que como que quiere ser pintado o lo que debe ser pintado. Y se da cuenta, digamos, por ejemplo, que no puede terminar el cuadro del señor del Forester blanco, porque es como peligroso, como que no sabe qué va a pasar si lo termina de pintar, asociando de nuevo todas estas cuestiones como tan misteriosas que están ocurriendo
en la casa con el cuadro de la muerte del comendador, con esta idea que se aparece de vez en cuando, ¿sí? Entonces empieza a sentir muchas cosas misteriosas y este cuadro le da la sensación de que no debe terminarlo. Y a medida que avanza también el cuadro de la niña desaparece. Y él pues quiere hacer algo para ayudarla, para encontrarla. No está en el hueco, pero en el hueco encuentran como una especie de amuleto de los que se cuelgan en los teléfonos, ¿sí? Se lo encuentra y digamos que le da más ansiedad a nuestro protagonista. Y el comendador le dice: vaya a visitar al pintor de la muerte del comendador con el hijo, pase lo que pase, y si va a poder, digámoslo así, ayudar a que aparezca la niña. No le dice más. Entonces él decide ir, y dentro de, digamos que en esta visita, cuando el hijo los deja solos, él le empieza a contar al autor que encontró el cuadro, que pues sí, un poquito le empieza como a preguntar cosas y a contar lo que le está pasando. Pues el viejito realmente está muy senil, está muy débil, no digamos que no le puede responder, pero empieza a ganar como fuerza vital a partir de esta narración, y se exacerba cuando se aparece el comendador y le dice al protagonista que lo mate con el cuadro, que coja la espada y lo mate, porque así van a poder activar, digamos, o llamar, atraer a otro de los personajes del cuadro que lo va a poder guiar. Y digamos que en este intercambio de palabras entre el comendador y el autor y el pintor, el viejito Amada de nuevo está como ganando toda su vitalidad, porque es fundamental para él ver morir al comendador, ¿sí? Es algo importantísimo para él. Y bueno, efectivamente mata al comendador, y después de esto aparece un personaje del cuadro que lo que hace es que abre como una especie de trampilla desde el piso de la habitación donde están. Utilizando esta trampilla, el artista, digamos que entra a un mundo distinto, en donde empieza a hacer un recorrido que él no entiende de qué va, a dónde va a llegar, por qué está ahí, pero sabe que tiene que recorrerlo para salvar a la niña. De alguna u otra manera él confía en lo que le dijo el comendador. Y pues en este recorrido, digamos que le toca luchar contra sus más grandes miedos, y cuando logra salir se da cuenta que está en el hueco donde estaba la campanilla, en el hueco que estaba básicamente detrás de su casa, pues de la casa del viejito, y no tiene forma de salir. Entonces, como llevaba la campanilla, empieza a tocarla, y cuando está despierto toca la campanilla, se cansa, reposa, duerme, vuelve a despertarse, toca la campanilla, esperando que alguien lo escuche. Con el tiempo, pues el señor Menshiki lo escucha, porque había ido justamente a la casa como a mirar si había aparecido el pintor, porque se había desaparecido también. Y digamos que lo saca, le dice que estuvo desaparecido 3 días, y lo primero que hizo el pintor fue preguntar si la niña había aparecido, y le dijeron que sí, que había aparecido despuesitos del mediodía, creo que ese día o el día anterior, no recuerdo. Entonces digamos que él queda un poquito tranquilo, pero también pues este recorrido por un mundo tan extraño para él, donde tuvo que superarse a sí mismo en cierta medida,
le generó la convicción de que tenía que volver a ver a su esposa, de que él estaba enojado y que pues se acababa de dar cuenta pues, que no podía seguir así, que tenía que llegar a otra forma de ser. Y bueno, ahí uno pensaría que acaba la historia, pero no, faltan otras 100 páginas que las dedica básicamente a un encuentro o una serie de encuentros entre el pintor y la niña, en donde la niña le cuenta las experiencias que vivió ella durante el tiempo que ella estuvo desaparecida, y él le cuenta a ella, y comparten, digámoslo así, el secreto para cerrar un ciclo. La niña, digamos que no le pasó nada raro realmente, la niña, sino que se había colado en la casa de Menchiki porque ella se había dado cuenta que él tenía una cosa rara, que él como espiaba la casa, o sea, sí, quería como averiguar. Y logra meterse un día y no sabe cómo salir, y le da mucho miedo porque no, pues realmente no sabe él por qué la mira. Tiene mucho miedo de ella en cierta medida, entonces no sale. Aquí habla con el comendador, el comendador le dice que se esconda, la guía un poquito dentro de la casa, le ayuda a esconderse y le dice que tiene que estar muy pendiente para poder salir cuando se dé la oportunidad. Y pues ella vive 3 días en el cuarto como del personal de aseo, de oficios varios que tiene la casa, porque la casa es una casa muy grande, y se alimenta de como reservas en caso de terremoto, algo así que él tenía ahí guardadas, hasta que el día lunes, sí, creo que el día lunes, si no estoy mal, va a una empresa de aseo a hacerle la limpieza a la casa de Menchiki, y ella aprovecha la oportunidad para salir, ¿sí? Y pues ella no sabe que preocupó mucho a su familia, entonces tiene que buscar una forma de ocultar lo que hizo. Entonces se va a la montaña esperando como decir que se había caído el hueco y que el pintor la encontró y la salvó, pero el pintor no estaba en ese entonces ella decide inventarse que estaba caminando por el bosque y en algún momento se desorientó y estuvo perdida todo el tiempo hasta que pues logró volver a la casa. Mantuvo esa versión frente a la policía, frente a la familia, frente a todo el mundo, pues menos frente al pintor. Y una vez que digamos que estos ya se cuentan, ellos para cerrar el ciclo, ¿qué deciden hacer? Deciden volver a guardar en el ático la pintura de la muerte del comendador, y además guardar la pintura del señor del Forester Blanco, aún sin terminar, porque son obras en cierta medida casi como las obras magnas de ambos, y son muy poderosas ambas, llevan muchas cosas de los autores. Entonces las deciden esconder, cierran el ciclo. Nuestro pintor se va a encontrar con su esposa y deciden volver. Ella estaba embarazada. Es cuando le dice que el hijo probablemente es de él, que digamos logró embarazarla de una manera mágica en cierta medida a través de un sueño. Ella no sabemos si le cree, pero lo más probable es que sí. Héctor, yo le creo. Yo creo que dentro de este universo que se nos cuenta es algo que sí puede pasar, y sí pasó efectivamente. Entonces digamos que en este sentido nuestro pintor queda en una situación parecida a la de Menchiki, porque él pues nunca hace los trámites, digamos, de prueba de ADN para determinar si la niña sí es hija o no de él, pero no va a estar en una obsesión de querer vivir con la duda, sino que él se convence a sí mismo de que sí es de él y que sí fue en el sueño.
y que no tiene por qué comprobarlo, él ya sabe que es así. Y bueno, esta es la historia de la muerte del comendador. ¿Qué podríamos decir particular de esta producción, más allá de la historia? Yo creo que podemos mencionar algunas cosas claves. Una de ellas, y creo que la mencioné en el video sobre los cuentos de primera persona del singular, es que él todavía maneja los portales. Dentro de esta especie de elementos fantásticos o mágicos que aparecen en su historia, siempre aparecen los portales. En este caso es esta trampilla por la que él accede al mundo y se conecta con el hueco que había encontrado. Entonces ambos son portales a este otro mundo que no sabemos dónde queda, que no sabemos qué es realmente, pero que no importa. O sea, digo, el elemento clave son estos portales, ¿sí? Porque estos mundos paralelos están asociados a la idiosincrasia y a la mitología japonesa. Entonces, pues no, Murakami realmente no está haciendo algo tan extraño, por así decirlo, si uno conoce un poquito de la cultura. ¿Qué otro elemento quiero mencionar como algo clave? Que los dos libros tienen una cuestión muy clave en los términos narrativos. El primer libro se centra en darnos el contexto del realismo de la historia. O sea, quién es el pintor, dónde está, qué experimenta, qué sensaciones tiene, y toda su reflexión sobre el arte y la estética. Y esa parte es muy, muy interesante. Y la segunda parte del segundo tomo, el segundo libro, empieza a introducir como el elemento clave, el elemento fundamental, lo fantástico, las experiencias paranormales y cómo se entienden y cómo configuran la vida y la experiencia de estos personajes. Entonces, tiene mucho sentido que estén dos libros por esta partición. Me parece genial que uno pueda apuntarle a dos cosas distintas en cierta medida con cada uno de los tomos. Me parece que también da un respiro y una sensación de estar leyendo un libro nuevo en este segundo tomo, que es muy plena de lectura, y como uno en el segundo libro, digamos que tiene todo el bagaje del primero, pero ya sabe que no es lo importante, sabe que ahora importa más lo místico, ya digamos que el juego detectivesco y cómo empiezan a funcionar todas estas fuerzas anómalas, por así decirlo. Algo en contraste como que me di cuenta ahorita leyendo La muerte del comendador, es que Murakami es muy bueno para retratar personajes según su edad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay historias de él en las que el protagonista es una chica, digamos, de 20 años. Y la configura muy bien. Uno cree que es una chica de 20 años. Hay otro libro que es sobre un viejito. Creo que es la de la ciudad y sus muros inciertos, si no estoy mal. Es sobre un viejito. Y uno lo lee y es un viejito. De verdad, uno sabe que está leyendo la perspectiva de un viejito. Cuando uno está leyendo cosas como Kafka en la orilla, la configuración es de un adolescente. Y cuando uno está leyendo IQ 84, la configuración es eso, personas de 29, 30 años. Y en este caso, pues el protagonista es un pintor de 36 y está muy, muy bien construido como personaje, y que estar en una edad, ¿sí? Es
no es un personaje atemporal. Es un personaje que en cierta medida está muy bien construido en su edad. Y eso, de nuevo, es algo que me di cuenta leyendo este libro gracias a la comparación, que es algo muy valioso. Yo creo que es algo muy llamativo de Murakami en concreto. Y poco más, yo creo que nos veremos otro día hablando de otro libro. Y espero que hayan disfrutado el paisaje.